Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de High Performers. Estamos siempre en nuestro capítulo en LA y estamos con un invitado muy especial, un gran amigo, un gran profesional, y además también va a ser el primer episodio que vamos a mezclar español e inglés. Vamos a tener mucha parte de la conversación en inglés y otra en español, pero no se preocupen que vamos a tener subtítulos para cuando lo tengamos en inglés para los que lo necesiten. Víctor García, bienvenido a High Performers. La verdad que es un gusto poder tenerte aquí con nosotros y que puedas acompañarnos y conocer de ti. Muchas gracias, Diego, por este honor, un placer. Yo creo que nuestra relación empezó en una forma muy única y un placer, y siempre gracias por todo, por la oportunidad también de hace 2-3 años que pasó. Ha pasado rápido, ¿no? Ha pasado rápido. Antes de que empecemos a hablar de los temas, les cuento. Víctor García es un entrenador profesional aquí en Estados Unidos, especialista en bioanálisis, y es así como llegó a conocer, bueno, así como nos llegamos a conocer, porque llegó a la selección de El Salvador, estuvo con nosotros trabajando octagonal, estuvo trabajando Copa Oro y además también trabajó sub-20. Entonces hay mucho de este trabajo que se hace y que no todos conocen, y ahora sí quiero resaltarlo, porque para mí Víctor es un high performer. Es importante que ustedes entiendan el rol de un entrenador, de un profesional como Víctor, y que también consejos pueda dar a entrenadores que se están educando en general, que también se están educando en bioanálisis, y a jóvenes, porque vamos a conocer que Víctor, además de tener esa oportunidad de ser entrenador profesional, también entrena en una universidad aquí en Cal State Northridge. Entonces es importante entender todo eso. Recuérdense de suscribirse en YouTube, en el canal de High Performers. Pueden seguirnos en Facebook también, pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y para El Salvador en Tigo Sports. All right, Victor, we'll switch to this part in English. I really want to just welcome you again. We want to start with your background as a coach. Tell us a little bit of how you started your career as a coach. Is it here in LA or California? Tell us a little bit about that. Yeah, I think it was a very different starting point for me, because typically somebody that loves the game would first start by playing soccer, trying to play pro, trying to play college. And I think I try to do those things. Okay. But at some point, maybe I'm 17, 18 years old, and I realized, you know what, that might not be for me. But I still wanted to find a way to get into the game. And without knowing it, I would always try to, I love technology, so I always try to get a computer. At the time, those big boxes, the big screens, whatever I could find, just so that I could get access to video. And eventually, at some point, I'm like, I have to stop playing, and I started coaching at 18 years old. My first job was early, man, young. That's great. As a high school coach. So high school coach, and you were 18. I was 18, and I think at the time, I was maybe too serious, very professional, very serious. And the AD maybe thought I was a little older. And one day... Was it at your high school or? It was a different high school. This was at John Marshall High School, which is not too far from here, maybe 20 minutes from here in LA. And she said, the previous coach left. Do you want to take over the program? And I'm like, yeah, why not? I would love to. And sure enough, that's how it started. At the time, Jose Mourinho was just leaving Chelsea, going to Inter Milan. Okay. Defense. Was that a trend and you referenced? And then I started just going on YouTube, looking him up, looking up what he was doing, and I realized he was a high school teacher, a PE teacher. Okay, and he didn't really play that much. He did play probably more than I did, but it was I found so many similarities. The profile was very similar. And I sure did that. And then I went to community college, coached high school for 3-4 years. Started studying kinesiology to be a physical education teacher. And then slowly but surely met people that helped me sort of get into where I am today. But without knowing, really, it just happened. And I just, this happens, I'll do the next thing, I'll do the next thing. And eventually I met Terry, who is the Cal State Northridge head coach. Okay. And he said, I need a guy that could I need help with video. I need a guy that can do this. So I did that for free. I was going to school. I did well. And then he's like, you know what? At same school doing video for the school you were going? Yes. Okay. Yeah. So it was sort of random, really, because he needed somebody to do it, to record the sessions, to record the games. He needed somebody to break it. At this point, what year are we talking about? Ooh, this is
2013. I'm asking you this just to know what type of tools were you using, what type of camera, what type of software program were you using? Because we'll get into that. A little bit of coaches here in the US, in Central America, El Salvador, that are looking into video analysis and see how you started and what are the tools that I can use now. Yeah, at the time I had no idea what video analysis was. I didn't know anything other than you can see everything and you can make informed decisions. So there was a company at the time called HiPod. I don't know if they still exist. Okay. But it was heavy. It was like maybe 50 pounds. And you had to move it, set it up, put a little camera on the top, now 4K, or there was nothing like that. And then a cable that would like help you move it and pan it, kind of thing, if that makes sense. So you turn it. Yeah. So it was creative and it worked. And the hardest part was moving the equipment. Okay. And then I had to figure out how to put it on the internet so that people could watch it, or at least the coaches and the team. And this is in 2013, and there was a company called VidSwap. VidSwap. They were working at the time with other sports, and they were just getting into soccer. So basically, we'll do everything for you. Just put the game up, and then we'll cut it for you. Okay. When you have the ball, when you don't have the ball, set pieces. Very basic, extremely basic. Okay. And that was it. What about from there? Your education? You take any licenses, courses? What's been your path since that start at 18 or 2013 when you were at school and doing video analysis for your university? So at the time, there wasn't anything that I could find about video analysis. There was maybe coaching courses through US Soccer, through the state. So just like going back to Jose Mourinho, right? And those coaches, I knew that he educated himself to be where he was. So I was like, I should probably do it. It's very simple. So I knew that I needed to go to college. I realized at the time, if I don't go to college, I'm in trouble. Because I didn't have a very good soccer career. So I needed to find a way to compete. So number one, I needed to go to college. Number two, I wanted to get a master's. And just as a coach, I also coach now. I'm a full-time coach, and I also do the video analysis for the organizations I work with. You always need to have a plan B. So part of that was, if I can't be a coach, if I'm not good enough, okay, at least I'll be a teacher. So I decided to get my master's. I wanted to get my PhD, but there's no time. Eventually you get old enough, you have a family, all of that. So at the time, coaching education was the way to go. So I went through a couple of years of that until I got to the highest level I could, and then keep researching about what video analysts are doing. But there wasn't really much at the time where I would say, I could learn from this. Eventually, maybe in 2018-19, there were programs coming out that would facilitate things for you. And Sports Code was really the program that everybody could use. Sports Code, it's through Huddle. But I didn't know about it. But eventually I learned more about that. It was a program that's specific to cutting film, making playlists. And this is, because I remember that using that in La Federación. Yes. Is this something you still use, Sports Code, or you using any other new stuff out there? Sports Code now is more advanced and very easy to use, so I still use that. But there are others. There's Metrica. During COVID, Metrica was big. And you can do the same thing, cut video, as well as add animations, drawings to the video. There are other programs that let you cut film, put a clip, and then it turns it into a drawing and like an animation, sort of like if you're in a coaching board. Instead of doing that, you just show it on screen. So there's a lot of technology now with artificial intelligence. There's a lot that you can do with video, and at that point, it's up to the coach to decide how much to use, organization, the investment they make to have these tools around the coaching stuff also, right? Yeah, for sure. And as we go through that, me learning about analysis, my boss at the time, or he's still my boss, Terry, decides to hire me full time. This is after you graduated, or still? Eventually. Yeah. This is, I'm talking about in 2000,
2009, I started coaching. In 2013, I moved to Northridge. Okay. I started going to college again. And 5-6 years of just doing it the best I can to improve and to learn. I start coaching club. I'm improving on the analysis side. This is something you're still doing, right? LA Surf. At the time, it was a different club, but now, At the moment, LA Surf, Cal State Northridge, yes, and then you're doing video analysis for LAFC. for the second team. Yes. Second team More LAFC, of like, too. it's like LAFC too, so it's more like a part-time situation there. So we go through that, and just keep learning, and then I keep growing as a coach through the university. And one of the main reasons that was because Terry allowed me to do things, That's great. to trial and error, and then here we are. And then between now and then, you recruit for college, you meet Gerson, you meet Hugo Perez. That's something I'll change the topic completely, and I'll switch to Spanish to talk about la federación, la selección en 2022, octagonal, Copa de Oro 2023. ¿Cómo llegaste a la selección? Porque lo que yo tengo de mi lado es Gerson acercándose y diciéndome, mira, tengo un videoanalista que me contactó, podemos traerlo. Eso es lo que tengo yo de mi lado, del inicio, pero quiero conocer tu versión. Pasó como, es increíble como soy. Yo estaba en vacaciones y veo el anuncio que Gerson va a trabajar con la selección. No me acuerdo qué año o qué periodo del año era, pero yo le mando un mensaje. Eso fue, debo decir, mayo, junio 2021. Yo estaba en México en vacaciones y lo veo y yo digo, wow, qué bonito eso. Yo le mando un mensaje. Felicidades. ¿Eso a dónde? Mensaje en Instagram, en Twitter, en Facebook, en text. Ya tenías el contacto ahí. Sí, yo a Gerson lo conocí porque parte del trabajo de la universidad es ir a eventos juveniles y buscar a jugadores. Claro, los showcases y scouting, y conociste a Gerson porque era entrenador de una academia, y ahí... Y él era el director, y yo le hablaba de jugadores, él me hablaba de jugadores. Okay. En ese tiempo él siempre no se molestaba, pero creo que un poquito tal vez, porque decía que vos no querés mis jugadores. Así me decía. Nunca reclutaste jugadores de Gerson. Pero siempre iban a Stanford o a esos lugares, era muy difícil. Esa era la relación, un poco distancia, pero yo le mandé mensaje, felicidades, si necesitas ayuda, con video, yo te puedo ayudar. A mí me gusta hacer eso mucho. Y él me dice, necesitamos ayuda, pero te aviso, ¿sabes? Pasa el tiempo, creo que empieza la eliminatoria, ¿no? Con las Islas, Copa Oro 2021, y ahí empieza octagonal. Sí, eso pasó. Y luego llega un periodo donde la selección jugó contra Bolivia. Un amistoso en Washington. Sí. 1-0 para Bolivia en Washington. Yo me acuerdo escuchar el partido en Twitter en ese tiempo. Yo miraba los comentarios, que tengo que ver el partido. No puedo enojarme sin que yo lo veo en ese tiempo como fanático. Y algo cambió mucho, y creo que me alegra que pasó. Yo me fui de El Salvador cuando estaba muy chico, y me fui con una mala experiencia, un mal sentimiento. Creo que esa es otra conversación, pero así me fui. Pero es importante entender este contexto, y para todos los que nos escuchan, salvadoreños, americanos salvadoreños, primera, segunda, tercera, cuarta generación, es importante las diferentes formas de tener esta conexión con el país. Pueden ser buenas, malas experiencias, pero la que tuviste de iniciativa de volver a El Salvador y aportar al país, ya lo vamos a hablar porque tiene detalles importantes, pero continúa con tu historia para cómo volvió esa comunicación. Sí, yo estaba, en ese tiempo yo dirigía un equipo era 2005, sub-16, sub-17. Jugadores nacidos en el 2005. Sí, y Gerson me llama una vez, durante el partido, me llama 2 veces, 3 veces, 4 veces. Me llamó como 15 veces. Y después me llama... peor que una novia, Gerson. Mi esposa me llama y me dice, tu iPad
alguien te está llamando, ¿qué está pasando? Y me llama ella porque en ese domingo teníamos planeado, era mi cumpleaños, ese domingo. Ok. Bueno, después del partido yo le llamo de regreso directo a voicemails. Yo creo que iban volando de regreso a El Salvador. Me llama como a las 8 otra vez, 8 de la noche, un sábado, y me dice, hey, tengo buenas noticias y tengo malas noticias. Y yo digo, ok, ¿qué pasó? Buena noticia es que aprobaron la posición para que vengas a ayudarnos. Ok, ¿cuáles son las malas noticias? Que tenés que venir mañana. Entonces, yo lo mañana, ¿en serio? Entonces, ¿Tu cumpleaños? Sí. El mismo cumpleaños de Hugo también. Entonces, ok, te llamo en 10 minutos. Hablo con mi esposa. Se llama a la esposa. Yo estaba en casa ya. Llamo a mi esposa y me dice, ¿lo querés hacer? Ella me apoya. Ok, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablarle al club donde yo trabajo y luego tengo que llamarle a Terry de la universidad y decirle si me dan permiso. Y afortunadamente todos contentos, felices. Tenés que hacerlo. Si llama a la selección, sí, hay que ir. Y fue cuando le llamé a mi papá también. Y mi papá me dice, ¿estás seguro? Me dice. Y creo que... ¿Tu papá aquí? Aquí también. Okay. Y mi papá me dice, ¿estás seguro? Porque él sabe que yo estoy tratando de formar una familia. Tengo responsabilidades en la universidad, en el club, en la selección, pero creo que la percepción de nosotros en la selección era mínima, en el sentido que lo mirábamos, pero teníamos un mal sentimiento. Y yo personalmente tenía un mal sentimiento de cómo me fui. ¿Cómo te fuiste? Entonces, pero cuando uno piensa de la selección, los sentimientos de cuando uno está niño, yo en ese tiempo me gustaba mucho 10 Arce, Mauricio Cienfuegos, William Renderos, ¿no? Todo eso, William Renderos. Estaba ahí en el staff. El partido que El Salvador le ganó a Costa Rica 2-1, yo siempre soñaba con ese partido, sí, porque eso es lo que vi cuando estaba chiquito. Elías Montes. Entonces esos sentimientos regresaron y hablé con mi esposa y yo emocionado. Y ok, vamos, le llamo a Gerson y el siguiente día, adiós, nos vemos. Y luego voy para el aeropuerto y me dice, cortar. ¿A dónde? ¿Te esperábamos en El Salvador o te estábamos esperando en otro lado? No, iba para El Salvador. Ok, no era que te encontrábamos en Costa Rica o en Jamaica. No. Quiero recordarme un poco eso. Entonces ¿llegas a El Salvador? Entonces llego a El Salvador y en camino al aeropuerto me dice, tenés que cortar el partido de Bolivia. Ok, ¿tenés el partido? No lo grabamos. En el camino te estaba pidiendo ya la tarea de cortar, sí, el partido de Bolivia. Cortar, para que todos entiendan, es editar las jugadas ofensivas, defensivas, balón parado en ese momento El Salvador-Bolivia. Y lo difícil de eso era que yo no tenía acceso al partido. Ok, primer problema. Segundo problema, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Con qué programa? Sí. Entonces, de ese momento yo sentí muchas cosas que se tenían que resolver, pero con la emoción de esa responsabilidad. Porque si los entrenadores lo quieren, es importante para ellos. Y yo soy entrenador, y yo si quiero algo, yo lo necesito y lo busco. Entonces, lo encontré de una u otra forma. Para la gente que tal vez no sabe de eso, hay un programa o un servicio que se llama Y-Scout. Sí. Y ese programa es mi favorito. Tiene acceso a todos los partidos del mundo. Cuesta de mucho dinero, pero si lo tienes, tiene acceso a todos los partidos del mundo. Y le haces click, download y lo pones en tu computadora y empiezas a trabajar. Entonces, el vuelo era 4 o 5 horas. Y lo terminé, pero le mando un mensaje a Gerson otra vez y le digo, ¿cuál es el modelo de juego? No sé nada. ¿Qué querés? Y me dice una u otras cosas. Yo digo, ok, lo hice. Y luego, lo que me gustó más de cuando llegué, yo todo era diferente. No, mi percepción empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Porque se miraba diferente, todo diferente. Llego a la federación y creo que en el vuelo venía Roldán también. Entonces yo ahí es cuando conocí a Roldán por primera vez. Fuimos juntos a la federación, cenamos y luego a las 9, 10 de la noche, ok, aquí está Víctor, ¿tenés el video?
Yo creo, sí, creo que sí. Y luego empezamos a ver Bolivia. Y luego creo que el siguiente partido era el jueves, no me acuerdo qué día, contra Jamaica. Y luego Panamá. Jamaica en el Cucatlán. Sí. 1-1, sí. Después Panamá en el Cucatlán. Sí. O de visita a Panamá puede ser. No, era en Panamá. El Panamá, el Panamá. 1-2 en Panamá. Sí, Sí. correcto. Creo que éramos el único, no sé, que solo iba a jugar 2 partidos en esa periodo. En esa fecha, ok. Y yo sabía que íbamos a jugar contra Jamaica y me rebusqué y encontré partidos viejos de Jamaica y también cortamos. Y ahí cuando me sentí muy bien de lo que había hecho, aunque no tenía idea de qué querían los entrenadores, porque nomás le di clic, los entrenadores se emocionaron, Hugo, Jer, todos, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Y ahora yo tratando de describir, ok, él le gusta esto, él no le gusta esto, hay que poner atención a esto. Y eso es lo difícil de un analista, que tiene que entender lo que ellos quieren, tienes que sentir lo que ellos sienten y tratar de ponerlo todo en video y a la discreción de los entrenadores que quieren usar, que no quieren usar. No. Pero si no sientes y si no entiendes... Si no estás ahí en los entrenamientos, en esas pláticas de reuniones, de planificación, de sesiones de entrenamiento, de preparación de partido, te entiendo. Es muy difícil. Y ahora voy a contar un poco de mi lado, ¿no? Estamos con el cuerpo técnico que, como históricamente, tal vez para El Salvador ha sido limitado el recurso en la federación, ¿no? De lo que se puede tener, a cuántas personas, de lo que se puede pagar. Y Hugo y Gerson me piden, a mí como director deportivo, que necesitamos un videoanalista. Le digo, perfecto, sabemos que los presupuestos son limitados, pero en buen salvadoreño tenemos que rebuscarnos, ¿no? Y rebuscarnos fue Gerson hablando con Víctor, encontrar una figura que llegaba por fechas FIFA, porque como bien explicó él, tiene sus trabajos aquí. Entonces él lo buscamos para que en fecha FIFA, como era esa de jugar contra Jamaica y contra Panamá, él pudiera llegar, estar con nosotros una semana, a veces 10 días, y regresar. Aquí quiero resaltar algo importante, o sea, una forma de rebuscarse que no está mal, pero lo que no estaba bien y que nosotros lo sabíamos era las condiciones, porque a veces lográbamos esto. Nosotros presentamos esto como una necesidad al comité y sin entrar en detalles no le veían y no nos daban un recurso. Víctor hizo esto en muchas ocasiones, bueno, alrededor de 2 años, ¿no? Porque cambió ya, al final estaban cambiando las condiciones finalmente, pero empezó haciéndolo sin un honorario. Le pagamos el boleto y obviamente le cubríamos sus gastos de estadía, comida, pero no había un honorario profesional para eso. Eso no es el mundo ideal, pero en El Salvador hay muchas cosas que a veces no caminan como deben, pero también es una oportunidad que quiero resaltar, porque un high performer no siempre va a tener todo fácil y no todo le van a dar las condiciones como quiere. Y esta experiencia a Víctor le ayudó en sus credenciales, en su experiencia, en el club, en la universidad donde trabaja, en futuras oportunidades, a tener esta experiencia de videoanalista en una octagonal. Entraste y estábamos en medio de la octagonal y después Copa de Oro, y ya después ya estábamos formalizando, se estaba formalizando tu contrato, y en eso vino el terremoto, que cambio de comité y la comisión y tal, y bueno, esas cosas no vamos a entrar en detalle, pero sí que la afición entienda cómo el rol de importante que es y cómo lo jugaste tú, cómo fue tu rol. Ya contame, después de que pasamos semanas, que ya nos conocimos, que ya trabajas con nosotros, que ya generamos una buena amistad, que con Hugo y Gerson tenías una buena amistad, y lo importante de ese rol de videoanalista, ¿cómo te sentiste ya cuando estabas adaptado? Que ya pasaron 2, 3, 4 partidos, que ya pasaron unos meses de comunicación, de reuniones. ¿Cómo era tu día a día de ese trabajo? Porque a veces, la mayor parte del tiempo estabas aquí. Sí. Entonces la comunicación con Gerson, con Hugo, llegabas allá con los jugadores. ¿Cómo fuiste desarrollándote en el rol? Sí, en el principio fue difícil porque tienes que hacer tu trabajo y cada persona, cada entrenador tiene su propia responsabilidad y tienes que tratar de crear una relación con ellos. Y lo difícil de eso es que
cuando uno es nuevo a veces es difícil uno de nuevo tratar de... Entonces creo que eso fue una de las cosas que fue más difícil, especialmente con el resto del cuerpo técnico. Con Gerson era un poco más fácil, con Hugo era más fácil, contigo era más fácil, pero todos amigables, todos amables, respetuosos. Pero eso creo que fue lo más difícil porque creo que nadie entendía específicamente qué era lo que quiere decir videoanálisis, qué es análisis, que yo no tomo decisiones. Creo que a veces es fácil asumir que yo tomo decisiones cuando no lo es. Yo solo hago trabajo que le va a ser más fácil el trabajo al cuerpo técnico y al equipo. Con los jugadores fue muy profesional. Me gustó mucho las relaciones con todos porque a ellos les gustaba verlo, pero a veces no les gustaba verlo porque cometí un error, aquí viene. Claro, y que es normal, pero ahí te detengo en algo. Lo importante de ese ambiente que creamos y ese que aún no teniendo las mejores condiciones, a ver, Víctor tenía que dejar su trabajo por 10 días, su esposa, su hijo, iba y lo hacía de la mejor forma, de lo más profesional. Y ahí juntarse con jugadores como Nelson Bonilla, como Enrico Dueñas, como Narciso Orellana, como Mario González, como Eric Zabaleta, como Alex Roldán, este mix de jugadores, de profesionales que estábamos en un ambiente muy bueno y que sabían lo importante de tener un trabajo de videoanálisis. Que llegamos a tener videoanálisis grupales, videoanálisis por línea, que le llegaban a solo los defensas, solo los volantes. Entonces, esa preparación también, ellos palpaban un profesionalismo diferente que no habían tenido, por lo menos en El Salvador. Tal vez Enrico en Holanda sí, Roldán en los Sounders sí, pero en El Salvador no necesariamente. Entonces sabías que tu rol sí estaba aportando mucho. Yo me acuerdo de sesiones, y esto es de mi lado, ¿no?, en las que veíamos grabaciones tuyas de cortes, de entrenamientos, ya con el modelo de juego bien asimilado y tú ya bien claro que queríamos ver, que quería ver Hugo, que quería ver Gerson, William o quien fuera. Y después trasladando eso al partido, ¿no? Y lo bonito que se sentía de que lo que estábamos entrenando, después en el partido cuando cortabas, habíamos logrado, no en todos los partidos y no en todos los momentos, pero en muchas ocasiones habíamos logrado los objetivos. Sí. Y que sin que haya ese videoanálisis, tal vez no se alcanza a percibir o ver o evaluar tan objetivo y tan claro. Sí, creo que es una de las cosas más, no sé qué palabra usar, rewarding. Sí, gratificante o rewarding. Que cuando uno entiende el trabajo, el plan, y lo pones a práctica, a planificar, lo pones a trabajar, tú empiezas con el entreno. Antes del entreno ves el rival. Por ejemplo, en ese tiempo Panamá jugaba 4-4-2 y una preocupación mía era el 2 contra 2 contra Zabaleta y ¿quién era el otro? Ronald. Y Ronald contra los 2 9 de ellos. Y eso se habló y se entrenó. Muchos más detalles que habían, pero cuando uno ve eso antes, después, si no sabes todo lo que hiciste en el trabajo, lo que se mejoró, lo que se preparó y dónde fallaste, a veces una derrota se ve como estamos tan cerca. Sí. Estamos tan cerca. Y cuando empatas, estamos tan cerca. Pierdes 1-0 contra Estados Unidos, estuvimos tan cerca. Contra Estados Unidos, nosotros sabíamos cómo nos iban a ganar. Columbus. Ese partido yo estoy a la par tuya, viéndolo. Frío. Con un frío que obviamente, pero me acuerdo que, bueno, la mayoría de partidos después, cuando ya estabas tú, yo me sentaba a la par de Víctor a ver el partido, ahí a socar y ver el partido, pero me acuerdo, y Víctor en vivo haciendo los cortes, que esto también es algo que quiero que me sirva como transición al siguiente tema, ¿no? Víctor llegó a tener comunicación con entrenadores o jóvenes en El Salvador que trabajan en el ecosistema, en nuestra estructura de primera división, de segunda, que empezaron a acercarse a preguntarte un poco, ¿no?, de cómo trabajar, de qué poder hacer, porque al final en El Salvador todavía estamos muy verdes en ese tema. Contanos un poco
si tuviste alguna interacción y de cómo tal vez a nuestros equipos a la fecha profesionales todavía les falta, y no es culpa del entrenador o del asistente, o tal vez si tiene un rol de videoanalistas, si no les dan las herramientas. Y les cuento un episodio rápido. Ese Y-Scout que teníamos, ese Y-Scout nosotros lo conseguimos a través de una donación con una empresaria aquí en Los Ángeles que nos pagó ese Y-Scout, y por eso teníamos Y-Scout por un periodo, que era otra parte de rebuscarse, ¿no? Que en la federación, bueno, no hay presupuesto. Bueno, uno se rebuscaba y teníamos ese Y-Scout. Pero contanos un poco de cómo empezaste a conocer el ecosistema en El Salvador y la interacción con entrenadores, porque a veces que tenemos jugadores de Limeño, de FAS, de Alianza, de Águila, y que teníamos que entender de dónde venían y qué hacían donde venían también. No era solo de el Sounders y del Vitesse de Holanda, sino que también habían otras realidades que la verdad eran nuestra mayoría. Sí, creo que lo que yo entendí durante los primeros 6 meses era que teníamos mucho que trabajar. Y lo importante era, lo importante yo creo en ese tiempo era aceptar que había muchas cosas que no estábamos haciendo para competir a ese nivel. Un ejemplo, yo mandé mensaje a 2-3 personas que trabajaban en la primera división. No le dije a Gerson, yo quería, ¿cómo trabajas? Y nunca, creo que mandé 3 mensajes y 2 personas me respondieron y me dijeron no. y luego, afortunadamente teníamos Y-Scout, y lo importante de ese programa era que si el partido está en la tele, va a estar en Y-Scout. Eso es algo importante también entender para la audiencia. Y-Scout tiene todos los partidos de ligas afiliadas a la FIFA y selecciones. Entonces en El Salvador, de los 6 partidos de antes, ahora son 5 porque solo hay 11 equipos, pero todos se pasaban en televisión, ¿sí? Sea Tigo Sports o sea el canal local. Y si se pasaba en uno de ellos, lo tiene Y-Scout. Si no se pasaba en ninguno de esos 2 canales, no aparece en Y-Scout, para todos tengamos un contexto. Y creo que el acceso a ese video era mínimo, y creo que no los ayudaba tal vez a aprender más del fútbol salvadoreño, el futbolista salvadoreño. Porque hay veces que puedes ver algo, lo ves en vivo y no te gusta, pero lo ves otra vez en video y dices, no está tan mal. O al revés. O al revés. Piensas que esta era tan mal en vivo y cuando lo ves no era, o sea. Pero era difícil y mínimo no creo que existía en ese tiempo. Creo que ahora espero que haya más organizaciones que lo vean como un recurso, porque es como armas. La arma más importante son los jugadores, el talento. La nutrición es otra arma. El físico, la educación, la preparación física es importante. Y te voy a dar un contexto, ¿no? Víctor es un entrenador muy profesional, pero tiene una especialidad en videoanálisis. Lo está haciendo para el segundo equipo del AFC. Esto es como un segundo equipo de Alianza o FAS. No es literal la comparación, porque nuestras reservas no son nada comparados a la que hay en MLS. Pero ¿qué quiero decir? O sea, está trabajando temas para el segundo equipo que aquí lo toman muy profesional, al punto que están teniendo estos recursos, estas herramientas, no solo para su primer equipo. Lo tienen para el segundo equipo, lo tienen para la U19, para la U17, para la U15. Esto es una herramienta que ya cada vez está más y más utilizada en la universidad. Ni se diga, ¿no? Para scoutear jugadores, y que va a ser el último tema que hablamos de universidad y student athlete y oportunidades para jugar en Division 1 o Division 2 o otras oportunidades. Pero entender que esas herramientas aquí son cada vez más normales, pero nosotros en El Salvador, en nuestro fútbol profesional, todavía no lo tenemos, y eso se traslada a que, como bien dijiste, tú en vivo o en el estadio o en vivo en la televisión, vemos un partido y se quedan unas sensaciones, y son las únicas, el de la mayoría de personas, con las que se quedan. De repente hay periodistas que con un partido y con una jugada dicen que este jugador debe ir a la selección. No hay ni por cerca un entendimiento
que a través de un videoanálisis puedes revisar cómo en esa jugada no hay ninguna presión, ese pase realmente, qué bueno que lo hizo ahí, pero si lo ves en un contexto contra Jamaica, contra Panamá, a donde juega un 4-4-2 o un 3-4-3, con una presión alta con jugadores que están en ligas europeas o suramericanas competitivas, esto ya no se traslada a decir porque diste un buen pase o un buen partido o le metiste 3 goles a Limeño o a Jocoro o a X equipo, hay que llevarlo a la selección. Esto también sirve no solo para los equipos profesionales, sino que también se traslada mucho. Ahora que estamos de este lado en medios de comunicación, tú ves en Fox Sports, en TUDN, ESPN y estas cadenas internacionales a periodistas junto con ex jugadores y ex entrenadores que están ocupando videoanálisis, que están viendo cómo sale un equipo, cómo presiona, cuántos saltan a la presión, cuántos esperan, si juegan con 2 contenciones, si juegan con 1, si hay un lateral que se mete como interior, y eso te enriquece mucho el conocimiento, ¿no? Sí, y es importante porque si un equipo juega un 4-3-3 y salta con 3, quiere una presión hombre a hombre, quiere decir que dejan espacios en ciertas áreas. Y si tú lo ves, y lo ves con no hemos hablado de la cámara táctica. Vamos a hablar de la cámara táctica. Que se ve todo, pero tú puedes ver que ese espacio lo puedes atacar. ¿Y cómo lo vas a atacar? Tal vez creas un 2 contra 1, un 3 contra 2, o un juego más directo, lo que sea. Pero eso solo lo ves antes, si tienes acceso a ese video, y luego lo puedes entrenar. Y luego cuando tú vayas al partido, nada es nuevo. Tú ya conoces todo, nada te sorprende. Esto es importante, el tema de la cámara táctica. Yo como director deportivo lo aprendí previo a Copa Oro 2021, en un amistoso que tenemos con Qatar, en Croacia. Ellos tenían ya la cámara táctica y yo en ese momento no tenía muy claro qué era. Y básicamente es una cámara arriba, atrás de una portería. Entonces esto te da una visión mucho más amplia y que cada vez más se ocupa mucho. Los equipos élite lo tienen. Nosotros, otro episodio un poco gracioso, lo pedimos para nuestros partidos en el Cuscatlán, que la cámara se pusiera atrás, pero no pudimos. Nos negaron la solicitud, pero bueno, ahí buscamos otra forma. Si no mal recuerdan, Gerson y Hugo han compartido, yo también compartí en su momento, el gol que le metemos a Qatar, el 1-3 en Copa Oro, desde la cámara táctica, que Copa Oro, CONCACAF si la tiene, nos la da, pero esa es la cámara táctica, que dudo que hayan equipos salvadoreños que en este momento ocupen la cámara táctica, no porque no quieran, tal vez el recurso tienen que pedirlo, tienen que ellos poner la cámara propia o pedir al canal que pueda producir esa cámara ahí atrás para poder tener esa cámara táctica. Tú que lo estás viviendo a nivel profesional, a nivel de universidad, y que tus también colegas, tus peers, vamos a hablar de el ex analista de Panamá, que era de Panamá y Víctor El Salvador, que ahora está en el Barcelona, ¿no? Sí. Con Hansi Flick. ¿Cómo ocupan estos recursos y cómo cada vez los están teniendo más a la mano? Creo que es como tener buenas pelotas o una buena cancha. Qué buena forma. Porque si tú puedes ver todo lo que viene, te puedes preparar mejor. Un ejemplo, la cámara táctica ahora es de atrás, de arriba, en medio de la cancha, cada ángulo. Real Madrid tiene cámaras solo para un jugador, para cada jugador. Tienen como 200 cámaras solo para los jugadores. Barcelona tiene un proyecto que en el Camp Nou o donde jueguen tienen tantas cámaras que cada jugador se puede ver de diferentes ángulos y estudian cómo se mueven los jugadores. Ese es otro tema, pero sí, eso existe y es esencial. Pero bueno, hablamos de una realidad más cercana. Panamá. Un colega tuyo, dijo que yo está en Barcelona, pero cuando estaba en Panamá, que cuando platicabas con él, qué recursos tenía, y te doy otro ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando del partido Columbus, El Salvador, Estados Unidos, Víctor y yo estábamos en el palco de análisis táctico, el de El Salvador, y a la par el de Estados Unidos. En El Salvador estaba Víctor y yo. En Estados Unidos habían 4 o 5 entrenadores, todos videoanalistas.
Panamá era, ellos en ese tiempo, creo que 2001. 2022. No, 2021. 2021-2022. Noviembre. Sí, por ahí. Ellos creo que estaban 10 años adelantados en eso, porque tenían todo lo que tenían todas las herramientas para tener el partido con el ángulo correcto. Se puede ver todo. Tenían la computadora, tenían el programa, tenían el entrenador arriba, tenían el director deportivo, tenían otra persona que le ayudaba al analista para grabar el partido, y él se preocupaba en comunicarse con la banca para que en medio tiempo aquí le muestra al entrenador lo que se habló en la banca, lo que quieren ver, y luego de ahí puedes mostrarlo si quieres, o solo es para el entrenador y el entrenador luego da la charla. Pero voy a contar un episodio también importante para que entiendan este contexto. Antes que tuviéramos a Víctor, no teníamos un videoanalista, ¿no? Entonces habían miembros del cuerpo técnico que le dábamos ese rol. Bueno, tú vas a ser el videoanalista y le voy a poner debut en octagonal, El Salvador, Estados Unidos, en el Cuscatlán. Vengo yo y pido a la federación nuestra, en el partido local nuestro, primero en el debut, ¿no? Pido que nos den un palco para nuestro entrenador que va a hacer el videoanálisis, poder estar arriba, tener esa vista táctica y comunicación directa con el entrenador abajo, ¿no? Para poder avisar si hay un cambio, si hay algún tema importante, si ellos pasaron de línea de 4 a línea de 3, si el extremo se está metiendo o tal. Lo importante de tener arriba, y que ustedes lo ven ahora en televisión, ¿no? Ahora ven al cuerpo técnico que tiene un iPad o una tablet aquí puesta, y hay un entrenador que tiene comunicación con el de arriba. Pero ¿qué quiero contarles? Lo pedimos y la federación me lo negó. Me dijo, no les podemos dar eso. Mando un saludo a mi amigo Felipe González, porque le pedí a él si podía mandar al entrenador al palco de mi amigo, que no estaba en el centro, ni atrás en el centro, sino que estaba un poco en la esquina, pero con la mejor disposición nos lo dio. Y ahí se fue el entrenador. ¿Qué quiero contarles? Que el día siguiente me doy cuenta que Estados Unidos solicitó lo mismo que nosotros, y a ellos sí se lo dieron. Estados Unidos en nuestro partido de local tenían un palco para los videoanalistas en el centro, tal cual lo pidieron, y nosotros no. Pero bueno, eso migró a que después traemos a Víctor, caminamos mucho, Víctor ya lo tenía vivo, después nos íbamos a donde ustedes en el Estadio Cuscatlán ven las cámaras que se ponen, ahí nos íbamos con Víctor, y ahí teníamos ya las cámaras y había comunicación con Gerson abajo, y en los medios tiempos, al minuto 40 aproximadamente, Víctor salía corriendo y ya tenía material para que el cuerpo técnico en el medio tiempo pudiera enseñar imágenes a los jugadores de lo que estaba pasando, tal cual vemos en los documentales de Netflix de el City, el Tottenham, el Chelsea estaban haciendo, ¿no? Así que se caminó un poco con todo lo que limitantes que se tenía, pero cuando quiere uno, se rebusca, como decimos, logramos algo. sí, qué historia, ¿eh? Yo no sabía eso. En Panamá, el primer partido fue en Jamaica, en el Cusca. Creo que empatamos. 1-1. 1-1 empatamos. Gol de Michael Antonio y Roldán. Increíble para mí crear como planificación, un scouting report, y los jugadores que tenían en Premier League, yo de eso es increíble. No lo podía creer. Sí. Y luego de curiosidad yo busco en el internet cuánto vale ese jugador. Uf. Bueno, pero increíble. Para mí eso era muy una experiencia, sí, porque es responsabilidad, y luego ojalá que funcione, dice, ojalá que eso funcione. Y a veces funciona, a veces no, pero sí, es parte. En Panamá, hablando de subir arriba, bajar arriba, ellos tenían su palco, nosotros creo que tú lo pediste, sí, lo tuvimos. Qué experiencia esa, porque en ese tiempo, en ese partido, el plan no era bajar, porque el palco estaba arriba. Muy lejos. No estaba muy lejos, pero sí, era en el camino donde estaba toda la barra de Panamá. Es cierto, es cierto. La barra de Panamá y nosotros vestidos de El Salvador. Entonces dijimos no. Y el seguridad me está seguro, me dice, porque yo me voy a cerrar, le voy a echar llave, me voy. Algo así nos dijo, sí, no me acuerdo. Me acuerdo, sí. Y luego, creo que el minuto 30, íbamos ganando 1-0. 1-0, gol de Jairo al minuto 1. El primer minuto.
Y Gerson me dice, yo creo que vas a tener que venir, bajar. Pero él no sabe nada. Él no sabía nada del contexto, No. que el Rommel Fernández estaba llenísimo y que si bajaba Víctor tenía que pasar en medio de la barra. Ese estadio temblaba. Sí, De qué tan lleno estaba. sí. Y luego, bueno, miro la ropa azul, chaqueta azul, camisa azul, no hay de otra. Y luego, minuto 35, 40, yo todavía dudando, pero él me dice tienes que bajar. Ya tenía una lista de 4 videos. Uno era de cómo ellos estaban entrando, cómo defender el área. 2 situaciones de salida donde nos atascábamos en 2 contra 2. Y esos eran los ejemplos que íbamos a discutir. En medio tiempo. Y luego, ok, agarro la computadora, desconecto todo, escondo la computadora y yo abro la puerta, estaba yo bajando, me tiraron de todo, no sé. Pero llegué, hablamos, Hugo dice, ok, esto vamos a hacer. Hablan con los jugadores, muestran la pizarra lo que se iba a hacer. Y luego, ok, ahora de regreso. De regreso fue bien difícil porque yo iba para arriba y me dicen, no puedes entrar, anda por allá. Y luego allá me no, anda por acá. Y ya empezó el luego partido. la gente empieza a ver que ya, tío, ¿qué estás haciendo aquí? Y hay gente que me querían, ¿qué estás haciendo? Pero creo que yo sentí, y yo decía, no sé qué va a pasar aquí, pero sentí algo de peligro, creo. No creo que pase. Que había una alarma ahí que sonaba. Estamos ganando, creo Sí. que 1-0. Sí, 1-0 todavía. Y la gente estaba... Sí, está tenso el ambiente. Sí. Pero sí, buenos episodios. Y voy a recordar uno último y ahí terminamos con recomendaciones y vamos a cambiar a inglés para estudiantes atletas que quieran o aspiren jugar a nivel universitario. Recomendaciones que Víctor les puede dar de cómo ser escauteados y a qué tienen que poner atención en la clase y en el campo. El último es uno mío y uno similar tuyo, ¿no? Y que no es que estemos poniendo la culpa a nadie, pero era de lo que teníamos que vivir. Hay un viaje a Islas Vírgenes en los primeros partidos. Yo con mi computadora en el avión la golpeo sin querer y se me arruina. Mi computadora personal y pido que si me pueden comprar una en la federación para el trabajo. Me dijeron que no. Bueno, meses después, Víctor está con nosotros en Columbus en un clima -0 y está haciendo la edición del entrenamiento que estamos haciendo en el campamento que estamos haciendo en Indiana. Y de tan helado que estaba, se le arruinó la computadora a Víctor. Se le arruinó su computadora personal. La federación no respondió nada. Víctor, él compró otra computadora y bueno, ahí seguimos trabajando. Son relatos que ahora que los recuerdo digo, bueno, o sea, también un compromiso y el amor que uno tiene a la profesión y al país sobre algunas condiciones que tal vez no todos entienden o conocen, pero bueno, pasémonos a inglés. Bueno, sí, si tenés una, por supuesto. Se te olvida la cámara. Contala de la cámara. Llegamos era la primera ventana contra Jamaica, para otra vez seguimos hablando de eso. ¿Y dónde está la cámara? No tenemos cámara. No teníamos cámara, usamos un iPhone, agarramos un tripod y lo pudimos hacer. Nivel de selección, octagonal. Las otras selecciones con Cámara 4K. 1000 cámaras, con diferentes cosas, pero bueno. Pero lo pudimos hacer. Sí, cierto. No sé cómo se hizo, pero se hizo. Lo hicimos. Pero bueno, última parte del programa, recomendaciones. Y cambiamos a inglés rápidamente. To student athletes that are looking to get into playing college, either they're here in the US or in Central America or El Salvador. They're 14, 15, 17, 18 years old, thinking of playing D1, NCAA, D2, or NAIA, or even junior college. What will be your main recommendations to these youth soccer players that are trying to come here or trying to play here in college? Per NCAA rules, I cannot talk about my not your thing, in general. In general, I'm required to say that. So. Yeah, that's good. But in general, I think one of the most important things is that every game you play is recorded, and that you make a highlight film so that any coach can see it. Put it on YouTube.
Get Okay. it on Instagram, any sort of social media platform that you have, put it out there. Somebody will watch it. Nice. And colleges have general communication guidelines. So, for example, some of them will post their email on the website, others will not. Okay. So that's a good starting point. Put a highlight film, send it. Send a video. What about ID camps that you recommend? Should they look for them? Websites? Is that a good opportunity for kids, especially outside the U.S. in Central America? They're trying to get exposed to college coaches. Yeah, I would say the main one will be to get to know the school, get to know the coaches. Maybe you like LA, you go to the ID camp, and then you don't like LA or Tulsa, for example. Some people they want to go there, but then they go there and then they don't like the weather. That's okay. Yeah. Or the East Coast, it's too cold. You don't know that unless you go. That's another way of doing it. And sometimes you get lucky and you get identified through an ID camp. And then you go, the coaches like you. Send me your schedule and I keep watching you. That happens too. That's great. That's great. All right. Thank you, Victor. I really appreciate your time. It was a pleasure to get to see you again and catch up a little bit and have you and high performers. It's amazing for us. Te agradezco muchísimo, la verdad. Como dije al principio, sos un high performer para mí, como papá, como esposo, como profesional, como entrenador, como videoanalista. Se te agradece mucho y les agradecemos a todos los que nos vieron. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Spotify y Apple Podcast. Y para El Salvador, en Tigo Sports. Víctor, se te agradece mucho, de verdad. Muchas gracias, un placer.